a iniciar con esta charla del día de hoy. En esta charla nos acompañan dos personas que pertenecen a una organización que se dedica específicamente a dar talleres, charlas, ponencias incluso sobre el tema de la discapacidad, ¿no? En charlas anteriores ya habíamos tocado este tema de cómo la empresa intervenía, cómo es que nosotros también podíamos conocer más del tema, para poder tener un mundo y sobre todo una empresa mucho más incluyente en los temas de discapacidad y sobre todo de diversidad humana, ¿ok? Entonces voy a nada más comentarles brevemente cómo es que en nuestra empresa hemos abordado el tema de la discapacidad, ya que este tema lo hemos abordado desde 2017 en la empresa. Empezamos con un acercamiento en Guadalajara. Los que estén seguramente en Guadalajara se acordarán que se contrataron a 2 personas con discapacidad motriz. Y vamos a hablar de estos términos, ya más adelante nuestras ponentes nos explicarán qué es la discapacidad, cuántos tipos de discapacidad hay, etcétera. Pero en nuestra empresa ha prevalecido más la inclusión de las personas con discapacidad motriz, con Fátima Montoya Sánchez y María Fernanda Montoya Sánchez. Ellas estaban a cargo de Angélica Sánchez y Mauricio Arreola en nuestra empresa, específicamente para atender encuestas de satisfacción de clientes y calidad. Esto empezó en 2017 en Guadalajara por medio de una asociación civil para personas con discapacidad. Posteriormente, en 2019 tuvimos una campaña de salud visual para identificar a personas con discapacidad o al menos a colaboradores que tuvieran alguna condición, alguna situación en su salud visual que pudieran identificar. Por ello se han hecho luego campañas justo de salud. Este año tuvimos las campañas de acupresión, también para detectar algunas molestias, algún malestar en nuestra salud visual. En 2019-2021 también por ahí tuvimos el ingreso de Trujillo Scarpulli Mario de discapacidad igual motriz. Ha sido una buena satisfacción para la empresa. Esto fue directamente en CS Software, ya que pues han destacado por su entrega, por su compromiso y pues ahora sí que esta condición de discapacidad específicamente en las piernas o en alguna de las extremidades que caracteriza la discapacidad motriz, no ha limitado ni ha impedido su desempeño profesional. En 2020 y 2021 también se contrató a Galván García Rafael de Jesús con discapacidad motriz. Y bueno, pues este año nosotros hemos intentado también a través de las charlas con Ariel, como este espacio, tener espacios, por ejemplo, con el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, en esta ocasión dentro del marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue el 3 de diciembre, y también por ahí tuvimos una charla sobre autismo. Entonces vamos poco a poco también tomando este tema y también les invito a revisar nuestro reglamento interno de trabajo, que ahí tenemos también varios artículos y políticas conforme a la discapacidad, ¿no? Aquí obviamente nuestros artículos son acerca de que no se puede negar, ¿no?, a ninguna persona por razón de discapacidad para que trabaje en la empresa. También hay una cláusula específica para las madres trabajadoras de días que se les dan por tener alguna complicación en el embarazo, en el parto, o bien porque alguno de sus hijos tenga alguna discapacidad, también se les da ciertos días para que puedan atender la situación médica. Y bueno, también otras partes acerca de los ajustes razonables, que ya nos hablarán nuestras compañeras de la visión del silencio, qué es eso, y no podemos estigmatizar o por motivos de discriminación negar la inclusión en nuestra empresa. ¿Vale? Por ahí ya se envió un comunicado de los reglamentos internos de trabajo, por ahí los pueden leer también. Y bueno, pues sin más, voy a presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Ellas trabajan en esta organización para apoyo a las personas con discapacidad. Voy a presentar a Lorena Hernández Ventura, que ya también está conectada por aquí. Ella es hermana de una persona con síndrome de Down, egresada de la licenciatura en Pedagogía por la UNAM, fundadora e integrante de La Visión del Silencio. Actualmente trabaja en CAPIS AC como facilitadora de adultos con discapacidad intelectual en áreas como educación emocional,
TICS y Ciudadanía Digital, Diversidad, entre otras. Ha tomado diversos diplomados, cursos y talleres relacionados a la discapacidad, educación emocional, derechos humanos y sexualidad. También ha impartido cursos para niños y adultos con temas de discapacidad, diversidad y educación emocional. Y también nos acompaña Sandra Esmeralda García Vázquez. Ella estudió pedagogía también en la UNAM, ha tomado diversos cursos sobre discriminación, discapacidad e inclusión educativa. Actualmente labora en la Coordinación Académica de Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, CAED. Por su gran interés en temas de discapacidad, ahora es parte del equipo precisamente La Visión del Silencio desde 2018. Y bueno, pues ahora sí les voy a pedir a nuestras ponentes que por favor nos hablen acerca de por qué es importante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por qué sería importante incluso para nosotros como empresa conocer estos términos, el lenguaje que es pues socialmente también incluyente, más de derechos humanos, en tema de inclusión también en nuestra empresa. Así que pues bueno, adelante Lorena, Sandra. Ahora sí que este espacio les agradecemos que estén aquí y para que puedan abordar más acerca del tema. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, pues muchas gracias a los que están aquí presentes, nos da mucho gusto y bueno, pues esperemos que con lo que les comentemos el día de hoy podamos llegar todos pues a una conclusión respecto a por qué es importante hablar de discapacidad, ¿no? Por qué es importante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que justamente fue hace unos días, el 3 de diciembre. Y bueno, pues vamos a comenzar, ahorita vamos a pasar una presentación. Y bueno, cualquier duda nos pueden ir escribiendo en el chat o con la manita, etcétera. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y quisiera pedir si me dan permiso para poder compartir. Y bueno, como muy bien mencionaron, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden usar el chat que tenemos aquí en Google Meet o bien, pues tal cual prender su micrófono para que podamos escucharles. No me deja compartir Meet, me dice que no tengo habilitado el permiso. Ok, en un momento si quieres revisamos eso, pero adelante si gustan comenzar. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias por esta presentación tan bonita. Y una disculpa porque estoy enferma y tal vez no se me vaya a escuchar tan bien. Bueno, antes de iniciar, quisiéramos preguntarles, ¿ustedes qué conocen sobre discapacidad? Ahorita mi compañera les acaba de enviar una liga de Menti, en la cual se pueden meter y ahí agregar lo que ustedes conozcan sobre discapacidad. Vamos a dar algunos minutitos, si quieren entrar a la liga, o también si lo quieren compartir por aquí en el chat o con voz. Sí, y no se preocupen porque la actividad de Menti, perdón, la actividad de Menti es anónima, entonces no pasa nada. Nada más nos gustaría justamente saber qué es lo que ustedes saben sobre la discapacidad y ahí les da como 3 opciones, ¿no? Lo que se les venga a la mente al escuchar la palabra discapacidad. Son los seres humanos con capacidades diferentes. Ok, gracias, Héctor. ¿Y quién más? Ahorita tenemos una pregunta en el chat, ahorita en un momento lo contestamos. ¿Alguien más?
Por acá en el Menti, dice limitación para el desempeño, personas con diferentes capacidades físicas, personas con una limitación, impedimento, condición diferente. ¿Qué más están poniendo? Tener algún impedimento para hacer algo. Ok. Bueno, justo es que en el Menti la idea es que se va haciendo como una nube de ideas, pero bueno, como ahorita no podemos compartir, no se ve, pero después se las pasamos para que lo vean. Muchas gracias, Pati. Ok, también aquí han puesto imposibilidad de realizar, condición distinta, inclusión, retraso mental ligero, capacidades diferentes, ok, debilidad visual, autismo nivel bajo, ok, condiciones distintas, ok, ya van apareciendo más respuestas. Vamos a dar solo un minutito más para ver. Igual, pues acuérdense que pueden, si no les funciona el Menti, pueden ponerlo aquí en el chat. Por ejemplo, acá también nos ponen condiciones de retos. Otra vez, personas con diferentes condiciones. Ok. Condiciones con retos. Ok. Muchas gracias por acá. Pues yo creo que nos vamos quedando con esas. Muchas gracias a los que participaron. Pues ahorita vamos a retomar un poquito ese tema, poco a poco lo iremos comentando, ¿no? Por acá nos dice José Refugio, ausencia de capacidad para realizar alguna función. Todos tenemos una discapacidad en un tema, rama. Ok, iremos viendo eso pues más adelante. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros titulamos esta pequeña plática, conferencia, como queramos llamarle, discapacidad con qué se come. No solamente vamos a dar en esta, pues, algunas cuestiones básicas sobre la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, esta fue la actividad, justamente que nos comentaran qué les venía a la mente al escuchar la palabra discapacidad, ¿no? Que ya las fuimos comentando un poquito. Y bueno, pues vamos a pasar a la definición. Esta definición la estamos sacando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento a nivel internacional donde dice, bueno, qué derechos tienen las personas con discapacidad. Y con eso no quiere decir que las personas con discapacidad tengan otros derechos distintos, sino más bien la función de este documento es poder garantizar que las personas realmente tengan los mismos derechos que los demás, porque estos derechos pues justamente están en la Constitución mexicana, pero a raíz de que en nuestro país no se respetan ni se garantizan los derechos, pues surge este documento, que como dato curioso, México fue quien propuso esta convención, ¿verdad? Que bueno, todavía faltan muchas cosas respecto a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, pero bueno. Entonces, la discapacidad podemos entenderla como la deficiencia o la limitación, que así nos dice en la convención. Nosotros entre paréntesis ponemos la diversidad, porque todos somos diversos, de la persona más las barreras del entorno. Ya más adelante estaremos hablando un poquito de las barreras, pero por ejemplo, las barreras del entorno entendemos porque a lo mejor no hay una rampa para una persona con discapacidad motriz, porque existe mucho estigma respecto a la discapacidad. Y esas barreras, más la cuestión de la persona, que es la deficiencia o la limitación de algún sentido, pues genera la discapacidad. ¿Ok? Bueno, igual si van teniendo alguna duda, pues nos van comentando. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, pues nos gustaría un poco comentarles que el concepto de discapacidad no es
o sea, como estático, ¿no? O sea, que se ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Y todo eso, pues, se ha venido también viendo a raíz de los modelos, ¿no? Hay unos modelos de la discapacidad que vamos a nada más decir de manera breve, porque cada uno tiene sus propias especificaciones y en cada uno nos podríamos llevar más de una hora. Entonces, bueno, son 3 modelos, está el tradicional o de prescindencia, el médico rehabilitatorio y el social y de derechos humanos. ¿Alguno ya había escuchado, no sé, sobre los modelos de la discapacidad? ¿No? No pasa nada. No, Ok, bueno, no. entonces vamos a pasar a ellos porque justo en cada uno de estos modelos podemos ver cómo se veía la discapacidad, ¿no? Y con ello cómo se actuaba ante la discapacidad. Entonces vamos a pasar al primero. Ahí está. Ok, el modelo tradicional o de prescindencia, ¿no? Este modelo surge en la antigüedad y en la Edad Media. En este modelo, la discapacidad pues es causada o la persona tiene una discapacidad por un motivo religioso. Justamente consideran innecesarios a las personas con discapacidad para la sociedad. Entonces, a raíz de este modelo surgen otros submodelos, que uno es el eugenésico. En este era como de, bueno, tienes discapacidad, entonces ya, pues hay que matarte en pocas palabras, ¿no? Hay que eliminar a la persona porque no tiene nada que ofrecer a la sociedad. Y en el otro es la marginación, que ok, bueno, pues está bien, te dejamos vivir, ¿no? Aunque no nos sirvas, pero te dejamos vivir, pero te alejamos, te escondemos, no tienes vida social y que bueno, podríamos pensar que eso todavía o que eso ya no pasa hoy en día, pero realmente en algunos lugares todavía se margina a las personas con discapacidad, ¿no? No se les permite ser partícipes en la vida social. Entonces, bueno, este es uno de los primeros modelos que como podemos ver, la discapacidad se ve como un castigo divino, como, bueno, ¿quién sabe qué hiciste en tu vida? Que Dios te castigó con un hijo con discapacidad, ¿no? O con un familiar con discapacidad. Y bueno, pues realmente ven innecesarios pues la presencia de ellos en la sociedad. Vamos a pasar al siguiente. El segundo modelo es el modelo médico o rehabilitatorio. Este modelo surgió en el siglo XX a raíz de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se imaginan que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial? Por la cantidad de heridos, ¿no? Y personas que de alguna forma, por alguna explosión, perdieron algún miembro de su cuerpo. Así es, a partir de los conflictos bélicos, pues hubo soldados que perdieron, como tú lo mencionas, tal vez parte de su cuerpo, ¿no? Un ojo, tal vez escuchar, ¿no? Moverse, y también pues hubo secuelas de salud mental. Entonces, es aquí donde se empiezan a cuestionar cómo vamos a atender, ¿no? Así es como se maneja este modelo a las personas. Este modelo son consideradas las personas como enfermas, es decir, hay una alteración en su organismo, por lo cual yo los voy a curar, ¿no? Hay que curarlos, hay que rehabilitarlos para que puedan ser funcionales otra vez a la sociedad. Como mencionaba, pues esta discapacidad o este modelo, perdón, habla de la discapacidad como una enfermedad, es decir, que siempre va a tener cura. Y más adelante vamos a ver si es así o no. Aquí se tiene la intención de normalizar a la persona. Cuando hablamos de normalizar en discapacidad, se refiere a que tú seas lo que yo espero, seas lo que socialmente se espera de una persona a cierta edad. En ese sentido, pues nosotros somos personas capaces de trabajar, ¿no? Entonces es lo que se espera de nosotros, por lo cual, si tú ya no lo puedes hacer por alguna diversidad humana, por un accidente, alguna enfermedad o alguna otra situación, condición de vida, pues entonces te tenemos que normalizar para que puedas estar con nosotros. Aquí se empiezan a ofrecer servicios de atención, pero estos servicios de atención son espacios nombrados como especiales, es decir, son catalogados para cada persona, ¿no? Es decir, si te falta un ojo, entonces te voy a dar un servicio a ti. Y si te falta o no puedes moverte, a ti te voy a dar otro. Entonces empezamos a segregar con esta idea de que vamos a dar una atención especializada, pero lo que empieza a crearse es una segregación, como pueden ser los centros psiquiátricos, ¿no? Entonces, como tú no puedes estar conmigo, pues yo te voy a llevar en un lugar donde sí puedes estar.
Aquí la discapacidad es definida como inválido porque eres incapaz de hacer algo, entonces yo voy a poner primero esta condición, ¿no? Eres inválido, invidente, retrasado mental, ¿no? Esas son las características que te van a definir como persona. Y aquí la discapacidad recae en la persona, es decir, tú eres el culpable, tú tienes que asumir esta situación de tu vida, no la sociedad. O sea, yo ya estoy cumpliendo mi función por darte un lugar especializado, pero tú eres el responsable. Y aquí se caracteriza por el asistencialismo, perdón. Se refiere a que yo te ofrezco apoyos, ¿no? Como ya veamos estos servicios, o yo te doy ciertos pagos para que tú puedas ser parte de la sociedad. Vamos, y esto puede limitar mucho los derechos de las personas, porque no les estamos ofreciendo oportunidades en condiciones como los demás, ¿no? Que todos tenemos esos derechos, sino simplemente yo te doy esta parte para que tú sientas que hay una funcionalidad en ti. ¿Hay alguna duda con este modelo? Okay. Ok, y bueno, el tercer modelo es el modelo social y de derechos humanos, que justo aquí es donde nace o se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya había mencionado hace un ratito. En este modelo deja de centrarse que la discapacidad está en la persona, ¿no? Que tú, bueno, por tener la discapacidad, pues ahí arréglatelas como puedas. No, en ese sentido, en este modelo se hace un enfoque en que en la sociedad, ¿no? Un poco en que las barreras vienen a raíz de que, pues, no tenemos una buena actitud, ¿no? De que tenemos todavía ciertos mitos hacia las personas con discapacidad o ciertos estigmas, de que no existe accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan realizar las mismas actividades. Entonces, como podemos ver en la pantalla, nos dice, este modelo deja de centrarse en lo individual y se focaliza en la sociedad, es decir, en las barreras que existen dentro de la sociedad. Aquí ya no existe la normalidad, no hablamos de tenemos que normalizar a las personas para que puedan estar dentro de, sino se habla de una diferencia y de la diversidad. Es decir, que todos somos diferentes, todos podemos hacer distintas cosas y todos tenemos diferentes capacidades y habilidades, ¿ok? Y en este modelo justamente se deja de ver a la persona como un problema, y se ve como un sujeto de derechos, ¿no? Como una persona que puede tener los mismos derechos que los demás, que con las adecuaciones pertinentes puede realizar las mismas actividades. Y justo aquí, pues surge un poco el concepto de decir personas con discapacidad. O sea, se antepone que es una persona antes que su discapacidad. Entonces, la discapacidad pasa a ser como una característica más de la persona, ¿no? Como de, bueno, pues yo uso lentes, pero no soy la chica de lentes, ¿no? Soy una persona antes de ser una chica de lentes, ¿no? Lo mismo pasa con la discapacidad. Y bueno, pues aquí un poco también nada más para hacer una pequeña recapitulación. Aquí ya no hablamos tanto de discapacitado o de minusválido o de capacidades diferentes, ¿no? Justo es persona con discapacidad. Ya estaremos viendo algunas recomendaciones, pero igual se las digo como ahorita que me voy acordando. Si sabemos el nombre de la persona, pues no le vamos a decir, es la persona ciega, ¿no? O es la persona sorda. Podemos decirle su nombre, Lorena, Sandra, etcétera, ¿no? Si sabemos su nombre, pues lo mejor sería identificarnos pues con su nombre y no con su discapacidad, ¿no? O no hacer alusión de, es la persona, ves la persona que está ya con discapacidad motriz, pues ve con ella, ¿no? Y bueno, pues podemos pasar a la siguiente. ¿Hay alguna duda respecto a esto de los modelos? No. No. Perfecto. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, vamos a retomar un poco un comentario que nos hicieron Juan Franco en el chat, que cuál era el término correcto. Actualmente, como mencionaba mi compañera Lore, el concepto de discapacidad es un concepto que va a evolucionar. Eso va a depender de lo que las personas con discapacidad vayan ellos asumiendo y creando esta como activismo sobre su propia condición, ¿no? Entonces, ahorita el término correcto es persona con discapacidad. Ya no es correcto decir personas con capacidades diferentes, incapacitado. Siempre se va a poner primero persona con y ya viene la condición, ¿no? En este sentido, como mencionaba mi compañera, es preferible que siempre digamos el nombre porque pues todos tenemos un nombre, ¿no? Y es la forma en cómo nos vamos a identificar.
En dado caso de que no lo conozcamos o queramos hacer mención, ¿no?, de la condición, pues sería su nombre. O, por ejemplo, persona con discapacidad motriz, como lo había hecho Patti al inicio cuando explicaba todo lo que la empresa ha hecho, la forma en cómo se refería, pues es la forma correcta a referirse a esta población. Y bueno, vamos a ver lo que son las barreras. Como mencionaba mi compañera Lore, el concepto de discapacidad son dos elementos principales, ¿no? La diversidad de la persona más la barrera del entorno. ¿Pero a qué nos referimos con barreras? Porque pues todos somos diversos, pero no por eso tenemos discapacidad. Bueno, las barreras se refieren a los factores en un entorno que una persona en ausencia o presencia limitan la funcionalidad y originan discapacidad. Es decir, no me permite interactuar con el entorno. No, esa es una barrera. No puedo interactuar con el entorno. Y esto provoca exclusión, restricción y obstaculizan el reconocimiento o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos. Es decir, si yo no puedo acceder a un lugar, pues es una barrera y están limitando mi derecho. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Hay tres tipos de barreras principales. Hay más barreras, pero aquí vamos a ver tres. Las actitudinales. ¿A estas qué se refieren? Estas se refieren a estos prejuicios, conceptos que tenemos de las personas con discapacidad y el trato que les damos. Entonces, yo pienso que las personas con discapacidad no son capaces de tener hijos, ¿no? Entonces, yo voy a tener una actitud que limite esa parte, ¿no? Decir, ay, yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de aquello, ¿no? Y esos prejuicios que vamos creando, pues son prejuicios que atentan sus derechos, porque limitamos estos. Arquitectónicos. Creo que estos son los más fáciles de ver, porque pues se refieren a que se dificulta el acceso o el desplazamiento a los servicios, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en el metro, que pues no hay elevadores, no hay estas elevadores que van a las escaleras, tal vez estas guías pododáctiles para las personas con discapacidad visual. Entonces, obviamente, esto va a dificultar pues, el desplazamiento de la persona, porque obviamente va a requerir el apoyo de otros para poderse mover, ¿no? O desplazarse, o acceder a un entorno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Cuando vamos a alzar, ¿no? Y entonces te empiezan a dar un buen de cosas y ya ni entendemos. Estas, por ejemplo, no hay un formato en braille, entonces esto dificulta el acceso a la información y pues obviamente el servicio. Entonces, el segundo pues es de la información y de la comunicación. Estos pues son dos elementos importantes que es la comunicación. La comunicación es importante porque puede limitar el acceso a la siguiente elemento que es a la información. Que puede ser, por ejemplo, que en las páginas web no hay formatos accesibles para las personas con discapacidad visual y pues se limitan de la información que hay en redes, ¿no? Y esa es una atenta a tus derechos porque todos tenemos esa libertad de poder navegar en las redes sociales. Entonces, estos tres tipos de barreras son los principales que se pueden ver. No sé si tengan alguna duda. Bueno, vamos a pasar a los tipos de discapacidad. Antes de eso quisiera hacer una actividad. Gracias, José. Bueno. No sé si me veo, pero voy a hacer la actividad. Entonces pongan mucha atención porque voy a hacer examen. ¿Alguien comprendió lo que hice? No. No, la verdad no. Ok. Bueno,
Pues yo enseñé, ¿no? Usé la lengua de señas mexicana, me presenté, dije, hola, buenos días, mi nombre, y deletré mi nombre, ¿no? Sandra Esmeralda García Vázquez, bienvenidos, y mi compañera Lorena y yo hablaremos sobre discapacidad. Entonces, esta es una barrera, ¿no? Es una barrera de la comunicación, es una barrera que viven las personas con discapacidad auditiva. Entonces, vamos a hablar sobre discapacidad auditiva. Bueno, la discapacidad auditiva es una discapacidad sensorial, en la que la persona puede presentar la ausencia o pérdida significativa de la escucha. Hay dos tipos de discapacidad auditiva, que es sordera, que es cuando la persona no escucha, o hipoacusia, que es cuando la persona puede escuchar con apoyo de ayudas técnicas, como son aparatos auditivos, como el implante coclear. Las personas con discapacidad auditiva, pues la principal barrera es la barrera de la comunicación, ¿no? Porque no sabemos lengua de señas mexicana, no sabemos leer labios, tenemos como el español para ellos es su segunda lengua, entonces para ellos comprender nuestro español, que lo usamos como muy profesionalizado, pues puede llegar a ser difícil de entenderlo. Si no tampoco somos del área, puede ser también complejo. Entonces la discapacidad auditiva, les damos algunas recomendaciones, es que a veces, o en la mayoría de las ocasiones, pueden ir acompañadas de algún intérprete. Cuando es así, no veas al intérprete. No es como que yo estoy hablando con él, sino la persona con discapacidad auditiva. Porque el intérprete solo es este apoyo de comunicación que está dando entre tú y él, ¿no? Para que tú puedas comprender el mensaje que te está dando. Que lo mejor es que pues todos sepamos lengua de señas mexicana. A veces tal vez nos puede costar comprender, ¿no? La comunicación porque es la principal barrera, pero puedes buscar otros elementos, ¿no? Que te escriba, tus emojis, ¿no? Algún otro elemento para que realmente el mensaje se pueda transmitir. Y en dado caso, pues si tú estás dando alguna instrucción y no la están comprendiendo, no lo repitas tal cual, ¿no? Porque pues, tal vez no comprenden el significado de alguna palabra, porque como repito, el español es de su segunda lengua. Entonces, pues cuando nosotros tratamos de aprender otro idioma, pues a veces es complejo como que asociar los sinónimos, ¿no? Porque nos aprendemos de cierta forma. Entonces tratamos como que de cambiar y hacer un lenguaje mucho más sencillo, ¿no? Para que pueda comprenderse de mejor manera nuestro mensaje. ¿Hay alguna duda con discapacidad auditiva? No, Sandra, gracias. Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente discapacidad es la discapacidad intelectual. Y bueno, pues esta discapacidad se caracteriza por una limitación en el funcionamiento intelectual, es decir, que van a tener un ritmo diferente para aprender y comprender. Con esto no queremos decir que las personas con discapacidad intelectual no pueden aprender cosas o no pueden ir a la escuela o no pueden realizar actividades, solo que tendrán un ritmo diferente. ¿Ok? Y bueno, también se caracteriza porque tienen una limitación en la conducta adaptativa. ¿Alguien había escuchado alguna vez qué es conducta adaptativa? ¿O qué se les ocurre al escuchar conducta adaptativa? Nada, no pasa nada. La conducta adaptativa son todas esas habilidades que nos permiten ser independientes. Por ejemplo, el manejo del dinero, por ejemplo, hacer cuestiones de higiene personal, la cuestión de a lo mejor la puntualidad o hábitos laborales. Entonces, a ellos se les va a complicar un poquito aprender estas habilidades, ¿no? Entender de qué tratan también, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no es que no lo vayan a aprender, si van a un trabajo no van a decir, bueno, no sé qué es ser puntual, ¿no? Entonces hay que explicarles un poquito de, bueno, ser puntual implica a lo mejor llegar 5 o 10 minutos antes o salir de tu casa a tal hora para que tú puedas llegar puntual y que entonces recibas un salario completo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como la definición de discapacidad intelectual. Seguramente dirán, bueno, ¿y quiénes tienen discapacidad intelectual? Se caracteriza mucho porque vemos a las personas con síndrome de Down, pero no son las únicas que tienen discapacidad intelectual. Hay personas que tienen esta discapacidad y que pues
no sé, físicamente no se les nota como a una persona con síndrome de Down. Entonces vamos a pasar a algunas recomendaciones. Justo, ¿no? Bueno, una de ellas es tratarlos de acuerdo a su edad. Existen muchos mitos respecto a la discapacidad intelectual, por ejemplo, de que van a ser niños eternos. Entonces los tratamos como niños pequeños, les hablamos en un tono así súper bajito, como si estuviéramos hablando con un niño. Y entonces, pues bueno, si es un adulto, pues debemos tratarlo justo, como un adulto, ¿no? Entonces es una de las primeras recomendaciones. Otra recomendación es dirigirse con oraciones simples, claras y cortas. A veces a las personas con discapacidad intelectual, como ya les comenté, pues tienen un ritmo diferente de comprender las cosas. Entonces, si les decimos cosas muy, 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 muy largas o muy complejas, pues no lo van a entender, ¿no? Entonces tenemos que ser pues más cortos en la forma de hablar con ellos, más claros, buscar la manera de decir lo que queremos de manera muy fácil, ¿no? Para que ellos lo puedan entender. Y en caso de que veamos que a lo mejor no nos está entendiendo la persona, no repetir de la misma forma las cosas. O sea, podemos buscar otra manera de hacer entendible la información. A lo mejor podemos utilizar imágenes, pictogramas o alguna otra herramienta o cambiar justamente a lo mejor la gramática de lo que estamos diciendo. Otra de las recomendaciones es respetar los tiempos a la hora de tomar decisiones. A veces a las personas con discapacidad intelectual se les puede complicar un poquito la toma de decisiones, a lo mejor porque no están entendiendo qué queremos que decida, entonces habría que explicar un poco más a fondo eso, o a veces justo, ¿no? Porque no saben qué decidir, entonces hay que pues darles su tiempo, ¿no? Y otra de las recomendaciones que es muy importante es dar solo los apoyos necesarios. A veces cuando vemos a una persona con discapacidad, queremos dar apoyos de más. Y lo importante pues sería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que requieres? Y si la persona con discapacidad nos dice, no, pues estoy todo bien, pues no tomarlo personal, ¿no? Porque realmente ellos también pueden hacer cosas solos, ¿no? Entonces, si también damos apoyos de más, estamos cayendo en la sobreprotección y no dejamos que la persona con discapacidad sea independiente. Pero justo lo puse aquí de manera más específica en discapacidad intelectual porque pasa mucho más en esta discapacidad, porque justo les decía, creen que son niños eternos, entonces pues hay que ayudarlos en todo porque no pueden. Entonces, esa sería una de las sugerencias. ¿Tienen alguna duda respecto a la discapacidad intelectual? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a seguir con la No, siguiente. la verdad. Hola, buenos días. Sí, más que duda, una anécdota, ¿no? Quizá como para complementar esta parte que nos dicen. Justo retomando lo que decía al principio, bueno, ahorita que exponían esta diapositiva de la discapacidad intelectual, muchas veces no se ve y creemos que siempre es es que se tiene que notar que la persona no te está entendiendo o que la persona pues físicamente es diferente y demás, y justo no siempre es así, ¿no? Solo les decía una anécdota, quiero contarles un caso como para igual estar atentos. Tengo mi estilista, tiene dos niños, ¿no? Dos niños chiquitos. Y entonces Alonso, así se llama su niño, empezó a tener ciertos comportamientos que muchos dirían es un niño y se nota y pues lo hace por su edad, ¿no? El niño tenía 3 años, pero ella como mamá decía, no me cuadras, algo no me checa. Comportamientos como que de repente el niño se quedaba mucho tiempo viendo a la pared o de repente sus ojos se quedaban estáticos y se empezaban a mover de lado a lado, ¿no? Cosas que pues raramente vas a tú a notar que una persona está teniendo o está haciendo, ¿no? Y si lo hace, pues es normal porque es un niño. Y entonces ella como mamá dijo, no, mi instinto me dice que esto no es normal, no está bien. Fueron como varias acciones que podemos decir son microscópicas, ¿no? Que realmente difícilmente te vas a dar cuenta que lo está haciendo. Y no, sin embargo, lo llevó a una revisión general y sí, efectivamente, Alonso tiene ahorita ya está diagnosticado como con cierto ay, es que la verdad no tengo como el término, pero tiene una afección cerebral, ¿no? Y entonces tiene que tomar ya terapia 3 veces al día, tiene que ir a estar teniendo ciertos estímulos y poco a poco fue empeorando a nivel de que ahorita pues ya sufre a veces de convulsiones, ese tipo de situaciones
y justo fue a través de estos comportamientos microscópicos que el niño tenía que su mamá se dio cuenta. Entonces, justo es como importante estar súper al pendiente, sobre todo cuando tenemos hijos, de este tipo de situaciones, y siento que va enfocado también a esta parte de la discapacidad intelectual, y bueno, pues quería compartírselos, justo como para no dejarnos llevar con que todo es muy obvio y todo se ve desde ceros, ¿no? Porque no siempre es así. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Alejandra. Creo que mencionas algo muy importante, que es que para creerlo lo queremos ver, ¿no? Y a veces no va a ser así. Y bueno, vamos a pasar a discapacidad motriz, que yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué conocen sobre la discapacidad motriz con sus compañeros? ¿Qué es lo que ustedes saben de discapacidad motriz? Pues yo creo que el nombre también lo dice, lo indica, es como esta parte de tener cierta movilidad limitada, y puede ser, pues, no sé, desde estar en silla de ruedas, que quizá tengas, porque yo digo, no sé, que no aplica solamente cuando tengas algo ya genético o que ya tengas algo para siempre, sino simplemente si te fracturaste el brazo, eso te convierte en cierta discapacidad motriz de mover el brazo durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, quizá pueda ser eso, tener movilidad limitada, temporal o pues para siempre. Gracias, Alejandra. Sí, es esta limitación tal vez en hacer algunas funciones de movimiento, desplazamiento, manipulación o precisión. No solamente se ve en esta parte que conocemos de, pues no puede mover las piernas, ¿no? No puede mover los brazos, ¿no? Va un poco más allá. Hay dos tipos de discapacidad motriz, que son las periféricas y las neurológicas. En las periféricas pues se refiere a toda esta parte pues de los movimientos de hueso, ¿no? De la parte corporal del organismo, y pues neurológicas, como lo dice, pues esta parte del cerebro, ¿no? Donde pues obviamente puede haber una afectación que influye en el sistema central, que lleva esto, como puede ser la parálisis cerebral, ¿no? Es discapacidad motriz. No sé si tengan alguna duda con esta discapacidad. Tal vez es la que más se puede notar en la persona, ¿no? Porque pues, usan estas ayudas técnicas como la silla de ruedas, bastones, andaderas, ¿no? Por acá también comentaban que es la falta de movimiento en partes del cuerpo y personas con el pie plano y tiene problemas de hacer ejercicio o caminar. Recuerden que para hacer discapacidad tiene que haber una barrera que limite el acceso a tus derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante. También había dicho Alejandra, sí hay discapacidad temporal y discapacidad permanente. Entonces, temporal, como decías, pues me caí, me fracturé, no sé, mi pierna, en todo mi brazo, obviamente voy a tener una discapacidad, ¿no? Porque no puedo acceder a lo que accedía, ¿no? Tal vez, por ejemplo, subir el metro, ya se va a hacer más difícil, pero hay discapacidad temporal, que es cuando naces con esta condición o la adquieres. No sé si hay alguna duda. Por aquí quería hablar Omar, ¿verdad? Adelante. Sí, gracias. Hola, Sandra. ¿Cómo eran las dos tipos de discapacidad que comentaste? ¿Las podrías repetir, por favor? Nada más el nombre. Periféricas y neurológicas. Muchas gracias. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, algunas recomendaciones que les damos es no tocar o mover la silla de ruedas de las personas con discapacidad motriz, porque es parte de su espacio personal, ¿no? A veces, como mencionaba Lore, queremos ayudar de más, y es importante siempre preguntar a la persona, independientemente de la discapacidad, si requiere o no el apoyo. También, si vamos a apoyar en el movimiento de la persona, hay que preguntarle cómo hacer este movimiento, ¿no? De subir las escaleras, bajar tal vez una banqueta. Siempre hay que preguntar cómo, porque también podemos poner en riesgo la vida de la persona moverme en la silla. Y pues es importante siempre al momento de interactuar con ellos tener un contacto visual, ¿no?
por lo cual siempre sugerimos pues siempre estar en un lugar que permita hacer el contacto visual, ya sea que ustedes se sienten o se alejen un poco de la persona para poder mantener este contacto visual. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es la discapacidad psicosocial. Seguramente como que muchos se preguntarán, bueno, ¿y esa cuál es? Y la discapacidad psicosocial se caracteriza porque implica la existencia de distintos tipos de afectaciones bioquímicas y genéticas. Y bueno, la verdad es que la discapacidad psicosocial es un poco difícil de explicar, ¿no? O sea, podríamos profundizar mucho, pero tendríamos que ver muchísimos conceptos. Entonces, les vamos a dar como solamente lo más básico. Por lo común, la discapacidad psicosocial está relacionada a problemas de salud mental y bueno, pues algunos de estos son los trastornos, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia. Y bueno, pues realmente en esta discapacidad a veces existen muchos mitos respecto a que están, por ejemplo, se usan términos como que están loquitos o que están locos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pandemia nos ayudó muchísimo a ver que la salud mental es muy importante y que bueno, aunque tengamos a lo mejor ansiedad o depresión, pues podemos o debemos tener una vida, ¿no? Em, no sé, poder laboral, poder trabajar, poder ir a la escuela, ¿no? Y bueno, estos son como algunos ejemplos que les decía que podemos identificar como discapacidad psicosocial. Algunas recomendaciones es, bueno, siempre acercarnos de manera franca y respetuosa, ser natural y sencillo, no porque sepamos que tiene, no sé, depresión, ansiedad o que tiene trastorno obsesivo compulsivo, pues nos vamos a limitar y decir, bueno, no le hablo o tengo que tener pincitas y hablarle, no, simplemente ser natural y sencillo, ¿no? Justamente evitar términos como loco, loca, loquito, pirado en nuestro discurso, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y bueno, justo también limitarnos a ayudar solo lo necesario. Hay que permitir que la persona se desenvuelva sola en sus actividades y en los distintos contextos. ¿Hay alguna duda? Si no, pasamos a la siguiente. Ok, bueno, en la discapacidad visual, como bien seguramente lo han conocido, pues son las personas que tienen alguna limitación para ver. Y aquí hay dos ramas, ¿no? Una que es la ceguera, que son las personas que no ven nada, y las personas de baja visión, que quiere decir que tienen un resto visual y que pueden llegar a ver, no sé, por ejemplo, hay personas que ven de día, pero de noche no, o hay personas que no ven de día, pero sí ven de noche. Entonces, de hecho, hubo como alguna controversia en algún video en redes sociales que decían, bueno, es que viene una persona ciega porque está con su bastón, pero está utilizando el celular, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente las personas con discapacidad visual utilizan lectores de pantalla que les va diciendo qué decir, ¿no? O sea, qué dice, ¿no? La publicación, qué dice la presentación, qué dice el mensaje. Pero también las personas que tienen baja visión, pues alcanzan a ver cierta parte del teléfono y entonces ponen la letra como más grande. Esa es como la discapacidad visual. Las personas pues ciegas utilizan el braille, utilizan lectores de pantalla o utilizan pues macrotipos. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, algunas recomendaciones para tratar con las personas con discapacidad visual es identificarnos inmediatamente antes de tener cualquier tipo de contacto. Es decir, que, no sé, a lo mejor va a cruzar la calle, no lo voy a agarrar y lo voy a mover al otro lado de la calle. Simplemente puedo ir y decir, hola, soy Lorena, oye, ¿quieres que te apoye? O te apoyo a cruzar la calle antes de tener que tocarlo o justamente jalarlo a algún lado. Utilizar indicaciones que lo puedan ayudar a orientarse. A veces podemos decir, es que está ahí derecho, ¿no? Y a lo mejor, o está ahí, le estamos haciendo como señales, ¿no? Pues es obviamente más las cuestiones verbales, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante y atrás. Describir, pues, verbalmente los escenarios y las situaciones. A veces, pues, no todo es accesible en nuestra sociedad, entonces a lo mejor si vamos a algún lugar podemos describirle cómo es, y a lo mejor hay un cartel que queramos que ver, que queramos que sepa qué dice, pues hay que describirlo, y bueno, pues no ausentarse sin avisar, ¿no? Si a lo mejor estamos con una persona ciega, decirle, bueno, ahorita regreso, o voy a la cocina, o ya me voy y me despido, no me voy a ir sin avisar porque justo pues ellos no saben si estamos ahí o no. ¿Hay alguna duda respecto a estas recomendaciones que vimos de psicosocial y visual? Si no, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver lo que es autismo o trastorno del espectro autista.
Esta es una condición un poco más compleja, ya que puede tener características que se asimilen con otras condiciones de vida. Las personas autistas o con autismo son aquellas que pueden presentar una neurodiversidad, es decir, que es una forma distinta de sentir, ver o expresar el mundo. Y se caracteriza porque las personas al interactuar con el entorno lo hacen de manera distinta a nosotros. Esas personas pueden tener rutinas muy estáticas, ¿no? Siempre van a hacer lo mismo, pueden tener intereses muy focalizados, es decir, si les gusta algún programa van a tratar de investigar lo más que puedan sobre eso, ¿no? Van a tener sensibilidad a ciertos elementos sensoriales o hiposensibilidad, es decir, que les disgusta, por ejemplo, la luz muy fuerte o les gusta mucho sentir tal vez el calor, ¿no? Entonces, van a tener estas sensaciones y pues muchísimas más características que hacen el autismo, por lo cual se le nombra un espectro, porque es muy distinto y va a variar de persona a persona, por lo cual lo llega a ser una condición de vida muchísimo más compleja al momento de, como esta parte de conceptualizar lo que es el autismo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, voy a pasar a las recomendaciones. Aquí se recomiendan usar metáforas, ironías o sarcasmo o doble sentido. Llega a ver un poco, se le llama como la teoría de la mente y algunas otras investigaciones que pueden tener un pensamiento un poco más concreto o más pues, literal de las cosas. Entonces, a veces puede ser un poco complejo y no pueden entender la broma o el chiste y pues, pueden sentir que se están burlando de ellos cuando tal vez no es así. Entonces, es preferible no hacerlo, o si lo van a hacer, pues explicar, ¿no? ¿Cuál es el chiste o la ironía o el sarcasmo que ustedes están diciendo en el lenguaje no verbal o verbal? También se recomienda el uso de pues, pictogramas o elementos visuales y pues siempre anticipar los cambios, ¿no? Es decir, como decía que tiene rutinas muy repetitivas, pues si hoy no vamos a hacer algo, pues anticipar, ¿no? Hoy no vamos a ir a ver la película en el cine, entonces hay que anticipar. Y son algunas recomendaciones, no sé si tengan alguna duda. Ok, y bueno, pues ya para terminar, les vamos a dar algunas recomendaciones generales que aplican, digamos que para todas las discapacidades, y una ya se les había comentado, que era referirse a ellos siempre por su nombre. Si no lo sabemos, pues podemos preguntarle o justamente utilizar, pues términos como, bueno, es la persona con discapacidad, no utilizar lo que les decíamos, ¿no? Discapacitado, minusválido, capacidades diferentes. Justo también saber que las personas con discapacidad no son personas enfermas, ¿no? La discapacidad es solo una condición, es parte de su vida. Dar siempre un trato amable y respetuoso. Y justamente cuando hable o requiera alguna información, pues dirigirse directamente a ella y no a sus acompañantes, ¿no? Que es un poco lo que veíamos en la discapacidad auditiva, no dirigirnos a su intérprete, sino pues a la persona. Y pues lo más adecuado es preguntar antes de ofrecer ayuda, ¿no? Preguntarle, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? ¿Cuál es la manera correcta? Porque a veces por querer ayudar podemos hacerlo de una manera que no es la adecuada. Y justo como les decía, si ellos dicen, no requiero apoyo, pues tomarlo de la mejor manera y no decir, bueno, por eso ya nunca voy a apoyar a ninguna persona con discapacidad, ¿no? Hay, como les decía, ellos pueden hacer las actividades también solos, entonces, pues bueno, darles esa autonomía. Y pues nada, pues muchísimas gracias. Esperemos que haya sido pues de importancia lo que vimos. Y justo un poco, nada más para terminar, pues el Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene justo el objetivo de visibilizar la discapacidad y también de estar como en esta lucha para que realmente se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la plática del día de hoy fue para visibilizar este tema de la discapacidad y justo, ¿no? Para pensar que a veces nosotros también podremos ser pues esos actores, esos agentes de cambio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias pues por la invitación. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy de estas charlas con Ariel, justo pues por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue el 3 de diciembre. En la empresa, pues vamos a continuar abordando este tema para que también nosotros podamos tener una mayor inclusión a la diversidad humana, ¿no? Como ustedes verán y ya habían comentado Lorena y Sandy, pues nosotros tenemos
también esta parte de la accesibilidad, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Las rampas que también mencionaban acerca de la accesibilidad y son estas barreras que incluso se pueden dar en los empleos, ¿no? Los elevadores, todo ese tipo de indicaciones también, pues lo estamos viendo también en nuestra oficina, de qué manera ser más inclusivos en nuestras instalaciones, pero también en nuestro trabajo, ¿no? Incluso por ahí nuestros colaboradores son desarrolladores de software y demás, entonces también es un reto que podamos tener la inclusión en nuestras plataformas, en el desarrollo de apps, en páginas web, en todo nuestro trabajo. Pues ojalá que esta charla nos ayude a reflexionar sobre ello. Y bueno, pues muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Recuerden, nos vemos la próxima semana con nuestra agenda de cultura. Vamos a